¿Qué habrías visto si hubieras deambulado por la ciudad de Roma en el 476 después de Cristo? Siempre escuchamos que el 476 después de Cristo es la fecha en la que terminó el Imperio Romano de Occidente. En esa fecha, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue obligado por el general germánico Odoacro a abdicar y retirarse, terminando así el reinado de los emperadores romanos en el oeste. Sin embargo, esto también es discutido, ya que Rómulo Augusto no fue reconocido por el emperador romano del este, Zenón, como emperador legítimo. De hecho, Julio Nepote era el emperador romano legítimo y reinó en Dalmacia hasta el año 480 después de Cristo, cuando fue asesinado, muy posiblemente por Odoacro. Dalmacia fue de facto hasta el año 480 después de Cristo aún un remanente del Imperio Romano de Occidente. Y aún así, el último remanente del Imperio Romano de Occidente fue en realidad el reino de Soissons. Aegidius, un general romano, se había separado del Imperio Romano de Occidente después de la traición de Ricimer contra Machorian, de lo cual hablamos en el último video. Declaró abiertamente su hostilidad contra Ricimer, porque comprensiblemente no quería seguir a ese malvado bastardo. Y con esta secesión, una parte bastante grande del norte de Gaul se fue con él. El último remanente de la Galia controlada por los romanos se separó así del Imperio Romano de Occidente, y desde entonces se conoció como el reino de Soissons. Syagrius, el hijo de Aegidius, gobernó este último exclave romano, hasta que de facto terminó en 486 después de Cristo con la batalla de Soissons, donde los últimos romanos perdieron contra los francos. Con Syagrius, quien se llamaba a sí mismo Rex Romanorum, rey de los romanos, terminó el último remanente del Imperio Romano Occidental. Así que vemos que la fecha del 476 después de Cristo es solo una de las posibles fechas de la caída del Imperio Romano Occidental. Pero todos estos eventos ocurrieron lejos de Roma. Romulus Augustus reinó en Rávena cuando fue depuesto, Julius Nepos en Dalmacia y Syagrius en la Galia del Norte. Pero ¿qué ocurrió en Roma durante ese tiempo? ¿Y cuál era el estado de la ciudad de Roma misma? Bueno, resulta que todas estas fechas, 476 después de Cristo, 480 después de Cristo y 486 después de Cristo, no jugaron un gran papel en la vida cotidiana regular de los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Para el 476 después de Cristo, Roma había sufrido algunos eventos bastante brutales. Roma no había sido saqueada por ninguna fuerza enemiga en 800 años desde el saqueo de Roma por los galos bajo Brennus en 390 a.C. En el 409 después de Cristo, la ciudad de Roma, aunque ya en declive desde que la capital se trasladó a Constantinopla por Constantino unos 90 años antes, aún estaba perfectamente intacta. Todos los grandes monumentos que se habían acumulado durante los 1162 años desde la fundación de la ciudad en el 753 a.C. estaban perfectamente intactos, completamente adornados con deslumbrantes exhibiciones de la riqueza y el poder romanos. De hecho, todos los templos y estatuas estaban absolutamente intactos e inalterados, incluso en el año 409 después de Cristo. En la Notitia Dignitatum, un documento romano fechado alrededor del 420 después de Cristo, podemos leer que incluso durante ese tiempo, Roma aún contaba con 46.602 insulae, o edificios de apartamentos, y un increíble 1797 palacios o templos. Seguramente la población había disminuido desde que Constantino decidió construir su nueva capital en el sitio de la ciudad de Bizancio, pero según diferentes fuentes, aún debía haber medido entre 300.000 y 400.000 habitantes. Pero luego ocurrió el primer desastre con el saqueo de Roma en el 410 después de Cristo por los visigodos bajo Alarico. La ciudad fue saqueada durante 3 días, y esto fue un gran shock para todos los testigos contemporáneos. Sin embargo, los visigodos de hecho no destruyeron edificios ni la estructura de Roma en sí misma. Saquearon oro y otros objetos de valor, pero parece que los edificios en sí mismos permanecieron absolutamente intactos.
Solo los jardines de Salustio parecen haber sido dañados por el fuego. Sin embargo, todos los demás edificios parecen haber permanecido impasibles ante este saqueo. Incluso Olimpiodoro, el anciano, describe a Roma después del saqueo como esplendorosa en apariencia con sus gigantescos templos, baños y anfiteatros. Por lo tanto, el daño infligido por los visigodos debe haber sido limitado en su efecto sobre la estructura de la propia ciudad. Pero el siguiente desastre ocurrió en 455 después de Cristo, cuando los vándalos saquearon la ciudad. Pero esta vez la saquearon durante 2 semanas, mucho más tiempo y más a fondo que los visigodos. Los vándalos saquearon con tal descaro que la palabra vándalo se convirtió en sinónimo de acciones que implican la destrucción deliberada de o daño a la propiedad pública o privada. Despojaron al templo de Júpiter en el monte Capitolino de sus estatuas, e incluso derribaron la mayor parte del techo, porque las tejas del techo estaban chapadas en oro. Pero los templos de esa época ya habían estado cerrados durante décadas y en desuso, por lo que el templo de Júpiter Optimus Maximus permaneció sin techo y estatuas desde ese momento en adelante. Los vándalos también robaron muchas estatuas de los grandes baños de Caracalla, Diocleciano y Constantino, y del Palacio Imperial en el Monte Palatino. ¿Todavía tenía la ciudad alguna riqueza antes de los vándalos? Después de los vándalos, la ciudad había quedado completamente empobrecida. Todo lo valioso había sido llevado por los vándalos a su reino en el norte de África, junto con muchos prisioneros de alto rango. Después de este saqueo, Roma era una ciudad empobrecida. Sin embargo, incluso entonces, la estructura de la ciudad permaneció intacta, y el daño a los edificios en sí fue de hecho bastante limitado. Pero el daño a la población y el orgullo de Roma fue incalculable, por lo que Roma realmente comenzó su fuerte declive. Después de ese traumático evento, Roma todavía debía contar con unos 200.000 ciudadanos, aunque todavía era una ciudad grande para esa época. Solo era una sombra de su población máxima de 1 millón durante los tiempos de Trajano o Marco Aurelio. La gente, completamente empobrecida, ahora comenzó la práctica de demoler edificios para erigir nuevos. Es la cruel ironía de la historia que el mayor daño a la ciudad misma vino de sus propios habitantes y no de los bárbaros. Para proteger los edificios de Roma, el emperador Mayoriano emitió un decreto para proteger todos los edificios públicos de Roma de la destrucción por sus propios ciudadanos, con la amenaza de una severa penalidad. Esta ley de hecho mostró efecto, y los edificios públicos y templos de Roma permanecieron protegidos durante algunos años más. Luego, en el 472 después de Cristo, la ciudad fue saqueada por tercera vez con Ricimer, de quien hablamos en el primer video, saqueando la ciudad. Un general bárbaro, Magister Militum del Imperio Romano Occidental, saqueando la ciudad capital misma. Otra cruel ironía de la historia. Este tercer saqueo de Roma en el siglo V es el menos documentado, y debe haber sido bastante limitado en su severidad. No se conoce ningún daño infligido a la ciudad en sí. La mayoría de los daños y perjuicios se infligieron a la población de Roma, que después de ser asediada durante meses por Ricimer, estaba hambrienta y devastada por la peste. Por lo tanto, después de este saqueo de Roma, la ciudad debió haber parecido similar a cómo apareció después del saqueo de 455 por los vándalos. Entonces, en 476 o 480 después de Cristo, cuando terminaron los últimos emperadores romanos del oeste, la ciudad de Roma probablemente parecía bastante intacta en cuanto a su apariencia exterior. Si hubieras estado en una colina fuera de las puertas de la ciudad, fuera de las murallas aurelianas de Roma, no habrías visto una gran diferencia en 476 que en 400 o 409 antes de los saqueos. La apariencia exterior de la ciudad estaba completamente intacta. Sin embargo, si hubieras caminado por el Foro Romano en el año 476 después de Cristo, habrías presenciado una imagen completamente diferente a la del año 400 después de Cristo. Aunque los edificios aún estarían intactos e impresionantes, todos los templos del romano Foro aún en pie, habrías notado la increíble diferencia de la población misma. La población de Roma, después del 476 después de Cristo,
debió haber caído hasta 150.000, por lo que habrías visto mucha menos gente en 476 que antes del saqueo de 410. Además, la gente misma parecería totalmente empobrecida en comparación con antes de los saqueos. Y si estás interesado en estos temas, por favor suscríbete a este canal, ya que me motivaría mucho a seguir haciendo muchos videos. Muchas gracias, amigos. En el año 400 después de Cristo todavía habrías visto a muchos ilustres senadores o ricos aristócratas acompañados de muchos esclavos paseando por el foro. Habrías visto muchas tiendas y un comercio animado, pero en el año 476 después de Cristo habrías visto principalmente mendigos, plebeyos empobrecidos, y solo unos pocos senadores restantes, y probablemente ningún aristócrata rico. Todos habían huido a Constantinopla poco antes del saqueo de 410 y 455 se habían ido las ricas exhibiciones de comercio. Los comerciantes mostrando sus valiosos productos de tierras lejanas. Si las tiendas permanecían, debían parecer meras sombras de su antigua gloria. El templo de Júpiter no habría tenido techo. Y si hubieras visitado los baños en 476, faltarían muchas estatuas. Y también faltaban adornos dorados en muchos lugares. La abdicación de Rómulo Augusto en sí misma no tuvo absolutamente ningún impacto en la ciudad de Roma. Debe haber sido un día como cualquier otro, cuando Odoacer obligó a Rómulo Augusto a abdicar el 4 de septiembre de 476. Nada en absoluto cambió en la ciudad de Roma ese día, ya que ese evento tuvo lugar lejos, en Rávena. El impacto en Roma no se sintió, excepto tal vez por algunos senadores en la curia. Quizás ellos eran conscientes del impacto trascendental que este evento tendría en el futuro de Roma. Pero el ciudadano común de Roma no habría prestado la menor atención a este evento. Si hubieras caminado por las calles de Roma este 4 de septiembre de 476, la ciudad habría parecido exactamente como lo hizo un año o 2 años antes. Incluso unos años después, en 480, la ciudad habría parecido la misma. El evento de 476 no tiene ninguna importancia en absoluto para la ciudad de Roma en sí. Si hubieras visitado el Coliseo, o más correctamente, el Anfiteatro Flavio, lo habrías visto vacío y abandonado. Los últimos juegos de gladiadores aquí tuvieron lugar en 403, 73 años antes. Si hubieras visitado los baños de Caracalla, o de Diocleciano y de Constantino, los baños mismos habrían estado en perfecto estado de funcionamiento. En 476, todavía habrías podido disfrutar de los baños como lo habrías hecho 80 años antes, aunque los baños no habrían parecido tan esplendorosos, ya que, como dijimos, habían sido saqueados y muchas estatuas habían sido llevadas por los bárbaros. Si hubieras ido al Circo Máximo, todavía habrías presenciado carreras de carros. De hecho, incluso décadas después, hasta los años 530 se llevaban a cabo carreras de carros en el Circo Máximo. Si hubieras subido las escaleras al antiguo Palacio de los Césares, el palacio en sí habría parecido absolutamente intacto desde el exterior. Solo el interior contaría una historia diferente. Y los adornos más impresionantes habían sido robados en los 3 saqueos del siglo V. Si hubieras visitado los otros monumentos de Roma, todos habrían parecido absolutamente intactos desde el exterior, aunque probablemente sus adornos y coloraciones ya debían haber disminuido en comparación con 80 años antes, pero la verdadera diferencia siempre sería bastante visible en el interior de los edificios. Ahí es donde los saqueos habían infligido el mayor daño. Y si todos los palacios, templos y baños parecían absolutamente majestuosos en el año 400, habrían parecido desolados, vacíos y expuestos por dentro en el año 476 después de Cristo. La población durante ese tiempo estaba tan absolutamente disminuida con sus 150.000 habitantes que todos podrían haber cabido en el Circo Máximo. Pero aún así, desde lejos, de pie en una colina lejana, la ciudad misma parecía tan majestuosa y grandiosa como lo hizo 80 años antes. Por lo tanto, el año 476 después de Cristo no tiene ninguna importancia para la ciudad de Roma en sí. Los verdaderos desastres ocurrieron en 410, 455 y 472.
y Roma nunca debería recuperar su antiguo esplendor. Sin embargo, Roma aún seguía siendo Roma. El Senado aún continuaba, y todas las instituciones aún estaban intactas. Veremos, de hecho, que bajo el reino de Teodorico, Roma experimentó un periodo de cierto florecimiento, con muchos monumentos incluso siendo reparados y restaurados, hasta el año 537 después de Cristo. La verdadera muerte de la ciudad de Roma y la total destrucción de todo lo que quedaba de la antigua sociedad y aristocracia romanas, las antiguas instituciones y estructuras romanas, comenzaron en las guerras góticas de mediados del siglo VI. Esa fue la verdadera muerte de la ciudad de Roma en sí, y hablaremos de eso en detalle en otro video. Espero que hayas disfrutado este episodio, y espero haber podido mostrarte que la fecha del 476 después de Cristo no tenía ningún significado para la ciudad de Roma en sí, y que no habría importado si hubieras caminado por Roma en el 476 después de Cristo o en el 520 después de Cristo, la imagen de la ciudad habría sido prácticamente idéntica. Con esto me despido, amigos, bene vale amici, y hasta la próxima vez. Gracias.